Como les decía, desde el punto de vista anatómico, el sentido del olfato en realidad no es tan complicado. ¿Okay? Lo primero que tenemos que entender es que el órgano olfatorio se ubica en el interior de las fosas nasales. Específicamente, sobre todo se concentra en la parte superior de la fosa nasal, en lo que podríamos identificar como el techo de la fosa nasal. ¿Okay? Empiezan a llegar tarde. Entonces, lo que viene a ser el órgano olfatorio, en realidad son una serie de terminaciones nerviosas que se ubican aquí en esta zona de la fosa nasal, ¿ok? Y si nos fijamos, enseguida estas comunicaciones nerviosas entran al sistema nervioso central, es decir, la comunicación que existe entre lo que es el órgano olfatorio, el órgano sensorial olfatorio, y lo que es el encéfalo, pues es una comunicación bastante directa, ¿no? Entonces, la parte olfatoria, la parte sensorial se encuentra aquí en la parte superior de la fosa nasal, mientras que la parte procesal, la parte que le da un significado y comprende lo que se está oliendo, se encuentra aquí adentro, ¿no? Lo primero que pasa es que entran a la fosa nasal las moléculas aromáticas o las moléculas olorosas que se van a detectar. Lo primero que tenemos que entender de estas moléculas aromáticas es que a final de cuentas son pequeños fragmentos, pequeñas cantidades disueltas en el aire de la misma sustancia que estamos percibiendo, casi siempre en estos casos, o bien de sustancias producidas por esta sustancia o liberadas por esta sustancia que estamos percibiendo. Por ejemplo, si percibimos el aroma de una rosa, pues es porque hay pequeñas cantidades de el perfume producido por las células de esta rosa flotando en el ambiente. Si percibimos un olor más desagradable, no sé, un olor agradable, como la comida, cuando salimos y vemos que alguien está preparando algo de comer y así como que huele a comida, ¿no? Y a veces hasta dices, es espagueti o es pollo, ¿no? O sea, ya como que incluso sabemos qué se está preparando, ni lo hemos visto ni sabemos quién lo está haciendo, pero ya sabemos qué van a comer, ¿no? Es porque hay pequeñas cantidades de moléculas suspendidas que provienen de ese alimento en el aire, ¿no? También hay cosas más desagradables, por ejemplo, si huele a caca, pues es porque en el aire hay pequeñas partículas que provienen de esa caca y que pues están entrando a nuestra nariz, ¿no? Y eso es lo que percibimos. Entonces, eso es percibido aquí con un tejido especial llamado el epitelio olfativo, que contiene terminaciones nerviosas quimiorreceptoras. Esas terminaciones quimiorreceptoras pasan a través del nervio olfativo hacia una estructura del sistema nervioso central llamada el bulbo olfativo. El bulbo olfativo ya es parte del sistema nervioso del encéfalo, ¿okay? Y el bulbo olfativo luego se comunica directamente con el encéfalo, con el cerebro, a través del tracto olfativo, que es básicamente un nervio que conduce toda la información recabada aquí en el bulbo olfatorio hacia la parte del cerebro que se va a encargar de procesar la información y darle un significado y en un momento dado realizar todas las acciones correspondientes, ¿no? No tiene mayor ciencia, pero vamos a ver un poquito más de cerca cómo es este epitelio olfativo, ¿no? Esto es lo que vemos en la parte superior de la fosa nasal, es donde se encuentra el órgano de olfacción. ¿Okay? Aquí vemos, ¿no?, las partículas aromáticas y vemos cómo los receptores nerviosos que se encargan de percibir los aromas, las moléculas, son como pequeños cilios, ¿no? Como pelitos que se encuentran ahí en el epitelio y que están interactuando con todas estas moléculas de la sustancia que estamos oliendo. También vemos que hay aquí un órgano así bien exótico que ingresa hacia el interior del epitelio y en muchos casos esta glándula se encarga de producir secreciones mucosas, pero también se encarga de parte del proceso de olfacción, ¿no? Vemos cómo estos sensores van entrando a lo largo del epitelio, ¿no? Ahí hay una mucosa y hay tejido conectivo.
y finalmente llegan a la separación entre el sistema nervioso y el sistema respiratorio a través de las fibras del nervio olfativo. Estas fibras, estos nervios, son los que van hacia el bulbo olfatorio y eventualmente al tracto olfatorio y al cerebro. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Asumo que no. Algunos datos curiosos del sentido del olfato. A pesar de no tratarse de nuestro sentido más desarrollado, un ser humano promedio puede llegar a distinguir hasta 10,000 olores diferentes. Es capaz de distinguirlos en diferentes concentraciones e incluso en ciertos casos es posible determinar la dirección de la fuente de un aroma. Asimismo, el sentido del olfato presenta un mecanismo interesante que se llama amortiguación sensorial, que también se le conoce como la fatiga olfativa o el cansancio olfativo, el cual consiste en la reducción gradual de la respuesta a un estímulo olfativo mientras más tiempo pasamos expuestos a él. ¿Okay? Por ese motivo, cuando entramos a un lugar donde huele mucho a algo, pues al principio nos damos cuenta enseguida, lo sentimos mucho, ¿no? Ay, huele muy fuerte o huele a esto, ¿no? Pero con el tiempo, mientras más tiempo pasamos expuestos a ese aroma, estamos en el mismo lugar, pues, lo dejamos de notar, empezamos cada vez a sentirlo menos, hasta que finalmente ya ni siquiera nos damos cuenta del olor. Eso se debe a la fatiga olfatoria. ¿Okay? Después de un tiempo el cuerpo se acostumbra, la nariz se acostumbra y dejamos de percibir esa sustancia a menos que haya un cambio en la concentración, ¿no? Y bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan acerca del sentido del olfato? Aquí terminamos sentido del olfato. ¿No? ¿Ok? En ese caso, antes de continuar con el siguiente sentido, que va a ser el del gusto, voy a proceder a explicarles la tarea que van a realizar esta semana. Recuerden que esta tarea tiene un valor de 50 puntos de su calificación, lo mismo que va a valer el proyecto, así que es importante que hagan bien la tarea, que presten atención a las instrucciones y pues que hagan lo mejor posible para obtener todos los puntos o la mayor cantidad de puntos. De todas formas, la tarea realmente no está difícil, no es muy complicada. La idea no es perjudicarles, sino ayudarles a terminar ya su semestre y su año escolar, pues de la mejor manera posible. ¿Okay? Especialmente porque ustedes pues, ya están a punto de terminar la preparatoria y pues están a un paso de empezar a su preparación para entrar a una universidad. Esperemos, quiero pensar, ¿no? Entonces, la tarea, muy sencillo, van a elaborar un esquema, es decir, un dibujo a mano, del oído humano. En el oído deben de ilustrar claramente las partes del oído que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Asimismo, deben de indicar los siguientes elementos anatómicos. El pabellón, el canal auditivo, tímpano, trompa de Eustaquio, martillo, yunque, el caracol o cóclea, si no son lo mismo, dependiendo de dónde busquen, puede que tenga otro nombre, ¿ok? El estribo, los canales semicirculares y por último el nervio auditivo. Asimismo deben elaborar un listado donde expliquen la función de cada una de las partes del oído. ¿Okay? El trabajo se debe realizar obviamente a mano, ¿okay? En la libreta u hojas aparte, con 2 hojas es suficiente, una para el dibujo, una para el listado de las funciones. ¿Okay? Y lo van a subir al Google Classroom de la misma forma que ya conocemos. El trabajo lo van a entregar el próximo martes 25, va a valer 50 puntos y pues ya saben lo de los puntos extra, ¿no? Sin embargo, tengan en cuenta que necesitan hacer tanto en la tarea como el proyecto integrador para poder tener como mínimo 60, ¿no? La calificación mínima, porque este trabajo pues vale 50 y lo máximo de puntos extra que puedes ganar son 5, no que los dejaría en 55 si hacen esto,
pero no el proyecto. ¿Alguna duda con la tarea? ¿No? No, profe. Ok. En este caso, continuamos con la presentación. Algunas personas como que ya no regresaron. Claudina ya no volvió. Allá ella. Pues bueno, vamos a proceder ahora a hablar del sentido del gusto. ¿Okay? Es natural hablar de este sentido después, porque el sentido del gusto y sentido del olfato van de la mano. ¿Okay? El sentido del gusto, al igual que el sentido del olfato, pues es un sentido quimiorreceptor. En este caso, este sentido se encarga de analizar la composición química de todo aquello que nos metemos a la boca. Típicamente, pues las cosas que nos metemos a la boca es porque son alimentos, ¿no? Aunque cuando somos bebés nos metemos casi cualquier cosa a la boca en el proceso de conocer el mundo que nos rodea, ¿no? Debido a las similitudes y ubicación, el funcionamiento del sentido del gusto guarda una estrecha relación con el sentido del olfato, de tal manera que sus funciones suelen complementarse entre sí. Suelen complementarse entre sí de tal y realizar tener diversas funcionalidades que solamente son posibles gracias a la acción conjunta de ambos sentidos. Identificación de peligros, por ejemplo, ¿no? Así como el sentido del olfato nos puede permitir encontrar sustancias disueltas en el aire que estamos respirando, pues el sentido del gusto nos permite identificar en un momento dado sustancias que podrían ser peligrosas de comer. De hecho, evolutivamente nosotros los seres humanos hasta cierto punto estamos diseñados para rechazar o identificar alimentos con sabores amargos como si estos fueran peligrosos, ya que muchas plantas que son venenosas tienden a tener un sabor amargo, ¿no? Es un mecanismo de protección que también las plantas tienen. Entonces, el sentido del gusto definitivamente nos ayuda a identificar cosas que podríamos confundir por alimentos, pero que en realidad no lo son, ¿no? Otra opción, pues es claro, la detección de sabores, junto con el sentido del olfato y en menor medida el sentido del gusto, el sentido del tacto. El sentido del gusto se encarga de percibir e identificar sabores complejos. El sentido del gusto tiene la capacidad de percibir por sí mismo, él solito, ¿okay? Sin ayuda de nadie, 4 sabores básicos, que vienen a ser el salado, el dulce, el ácido y el amargo. Sin embargo, tenemos un montón de sabores más que a veces nos resulta difícil describir o interpretar, incluso darles un nombre, ¿no? A veces decimos que las cosas que sabe harina, que sabe picante, ¿no? O que tiene un sabor grasoso, o sea, utilizamos descriptores para sabores que aparentemente no encajan en ninguno de estos. Y esos sabores complejos solo los podemos percibir gracias a la acción conjunta del olfato con el gusto e incluso con el tacto de la lengua y de la boca, ¿no? Y por supuesto el sentido del gusto también participa del proceso de formación de memorias, ¿no? Como les había yo comentado, es muy notorio esa etapa de la vida del infante en la cual se mete todo lo que alcanza a la boca, ¿okay? Y esto, de hecho, es parte de un proceso de desarrollo normal, ¿okay? Es el mecanismo mediante el cual un infante conoce el mundo que lo rodea a través de todos los sentidos posibles que sea capaz de utilizar, ¿ok? Para un infante no es lo ideal es utilizar todos sus sentidos para conocer el mundo que los rodea, por eso tocan todo y todo se meten en la boca, ¿no? Y también pues están usando el sentido de la vista, el sentido del tacto y el sentido del oído incluso sin que nos demos cuenta. Supongo
que todos ustedes están familiarizados con esta imagen, ¿no? ¿Ya habían visto alguna vez esta imagen de los sabores en la lengua? Sí, yo sí, maestro. Sí, realmente pues es una imagen bastante común. Siempre que se ve los 5 sentidos y el sentido del gusto, esta es la imagen que nos ponen, ¿no? Que el ácido y el dulce y el salado se perciben en ciertas áreas de la lengua. Pues bueno, sintiéndolo mucho, voy a tener que pedirles que borren todo eso de su memoria, porque si bien así se enseñaba, así se enseñó, así me lo enseñaron a mí, la ciencia anatómica biomédica moderna ya ha logrado dilucidar que en realidad el sentido del gusto y el proceso de percepción de sabores es mucho más complejo que simplemente aquí el salado, aquí el ácido y aquí el dulce. ¿Okay? En realidad el sentido del gusto tiene bastante más complejidad de lo que esta imagen nos da a entender. Así que ahorita ya esto se considera obsoleto y se considera, pues, vamos a decir, ya no se considera correcto. Vamos a verlo nosotros de la forma en la que actualmente se acepta y se entiende. ¿Okay? Lo primero que tenemos que interiorizar es esta imagen. En esta imagen podemos ver la misma boca, la misma lengua, pero podemos identificar 3 diferentes tipos de papilas. ¿Qué son las papilas? Pues las papilas son estas cositas que se encuentran en la lengua, ¿no? Todo el mundo puede ubicar esas papilas. De hecho, una de las cosas más desagradables para nosotros es cuando algunas de esas papilas se inflaman y empiezan a doler o a molestar, ¿no? Y puede llegar a ser verdaderamente desagradable, porque pues no te deja comer en paz y no te deja hacer muchas cosas, ¿no? Además tendemos a estar jugándolas y eso hace que nos duela todavía más. Entonces, ubiquemos e identifiquemos estas papilas, ¿no? Vemos que hay papilas fungiformes, hay papilas foliares y hay papilas caliciformes que se concentran en ciertas áreas específicas de la lengua, ¿no? Vemos que las papilas foliares pues, están principalmente en los costados de la lengua, que no quiere decir que no haya en otras partes, simplemente se concentran ahí. Vemos las papilas fungiformes, ¿no? Que están principalmente en el centro y la parte delantera de la boca. ¿Okay? Mismo caso, no quiere decir que se limiten ahí. Y las papilas caliciformes, que son grandes, ¿no? Y que se ubican sobre todo en la parte posterior de la boca. En general, podemos establecer que el sentido del gusto se ubica en la superficie dorsal de la lengua, ¿ok? La parte donde están las papilas, ¿no? Aquí. En esta superficie de la lengua pues se encuentran pequeños receptores químicos llamados papilas gustativas, que son las que acabamos de observar, ¿ok? Hay varios tipos de papilas, ya vimos que hay fungiformes, caliciformes, foliadas, ¿ok? Y cada una de estas papilas se especializa en percibir distintos sabores que se consideran básicos, ¿no? Los 4 sabores básicos. Sin embargo, no quiere decir que estas papilas no puedan percibir otros sabores, simplemente son más sensibles a un sabor específico de lo que son a los otros sabores. Las papilas caliciformes, que son las que se ubicaban en la parte posterior, sobre todo de la lengua, se encuentran principalmente encargadas de detectar los sabores amargos. Las papilas fungiformes se encargan principalmente de detectar los sabores dulces, ¿okay? Y se ubican pues prácticamente por toda la lengua, aunque la zona de la punta de la lengua es donde se ubican en mayor medida. Y las papilas foliadas son las que se encargan de detectar sabores salados y se encuentran principalmente en la parte frontal y en los bordes de la lengua, ¿no? La punta, la lengua y los costados, que se encargan principalmente de detectar los sabores, pues, salados.
Los sabores ácidos son detectados por todos los diferentes tipos de papilas sin ninguna dificultad. Todos son capaces de percibir y detectar sabores ácidos, debido a que muchas sustancias que pueden resultar dañinas generalmente suelen ser ácidas, ¿no? Entonces, regresemos a observar la imagen. Las papilas caliciformes, ¿no?, que detectan los sabores amargos. Las papilas fungiformes, que se encargan principalmente de los sabores dulces. Y las papilas foliares, que se encargan principalmente de los sabores salados, ¿no? Entonces, y todos estos tres se encargan de percibir sabores ácidos. Asimismo, se ha encontrado relativamente reciente receptores adicionales en la boca que corresponden al sabor de lo que conocemos como el umami y a lo que es la percepción del agua. ¿Okay? Pero, ¿alguna vez han oído hablar del umami? ¿Alguno de ustedes en algún momento ha escuchado hablar de este dichoso umami? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Ninguno de ustedes ve programas japoneses o de cocina en los que hablen del umami? Ok, está bien. Tienen que ver más tele, chicos. Pues el umami es una palabra de origen japonés, ¿no? Que ayuda a describir cierto sabor relacionado con las carnes y con ciertas proteínas. ¿Ok? El umami es un sabor descrito como agradable que es característico del caldo de carne y del caldo de pollo. ¿Okay? Este sabor es producido por receptores sensibles a la presencia de aminoácidos, ¿okay?, especialmente el glutamato monosódico, ¿no?, y pequeños péptidos y nucleótidos. ¿Okay? La distribución de estos receptores no se conoce con detalle, pero sabemos que está presente en los alrededores de casi todas las papilas, ¿no? Y por último, el agua, pues, aunque la mayoría de las personas dicen que el agua no tiene sabor, la investigación tanto en seres humanos como en otros vertebrados ha demostrado la presencia de receptores para el agua que se ubican principalmente en la faringe, ¿no? Y estas se procesan en el hipotálamo e influyen sobre varios sistemas que manejan el equilibrio hídrico, ¿no?, como la producción de vasopresina, entre otros. Entonces, por ejemplo, aquí vemos otro ejemplo de la lengua, ¿no? Vemos los 4 sabores básicos. Vemos que en la faringe, que es la parte posterior de la boca, encontramos los receptores para el agua, ¿no? Y vemos cómo los detectores para el umami se concentran sobre todo en las papilas caliciformes, pero también se ubican prácticamente en toda la lengua, ¿no? Entonces, pues, esto hace que el sentido del gusto sea un poquito más complejo y un poquito más interesante. Aquí vemos una imagen de una papila gustativa vista de cerca. ¿Okay? Observamos, ¿no?, que esta es una papila gustativa y en la cavidad oral, disuelto en la saliva y en la mucosa que recubre la lengua, pues encontramos pequeñas moléculas, ¿no?, fragmentos de los alimentos o de lo que sea que nos metemos a la boca, ¿ok?, que se les conocen como moléculas sápidas, es decir, moléculas que poseen información de un sabor. Estas entran en contacto con la papila y en la papila, a través de los llamados botones gustativos y poros gustativos, ¿okay?, que son terminaciones nerviosas que se encuentran en la papila, ¿no?, que vemos que la papila llega hasta aquí, como un túnel, como un canal por el que pasan todas las moléculas portadoras de sabor y entran en contacto con las terminaciones nerviosas, ¿no?, con las papilas, los botones gustativos. Aquí en estos botones gustativos, entonces, al contacto con una molécula de sabor, se genera un impulso nervioso que viaja por los nervios que se ubican aquí y eventualmente llega al cerebro para ser procesado
a través del cerebro, ¿no? De la parte del cerebro que se encarga del procesamiento de estas sensaciones. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Y vemos los nervios que están involucrados en la recepción del sentido del gusto, ¿no? Vemos que el nervio facial, el nervio vago y el nervio glosofaringeo, los tres están inervando distintas partes de la lengua y los tres se encargan de percibir todos esos sabores y llevar la información de ellos hasta la parte de nuestro cerebro que se encarga de procesar esto. Cabe notar que el sentido del gusto, todos los impulsos pasan primero por el diencéfalo, ¿ok? Antes de poder viajar a la corteza gustativa, que es la parte del cerebro que se encarga de procesar toda esta información. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros, seguros? Lo siento muy callados, muy apáticos hoy. ¿Qué tienen? ¿Sueño?